Hola, buenas noches y bienvenidos a Parlamentarias 2017. Nuevamente New York Times y New York TV, llevando a ustedes las informaciones y las opiniones que necesitan para participar, decidir y elegir a los diputados del Distrito 10. Antes de presentar a nuestro primer invitado, debemos agradecer a la Vinocracia por permitir usar este espacio y grabar este programa desde este lugar. Gracias Lidia, gracias Hugo. Del mismo modo, debemos agradecer a quienes financian y patrocinan este proyecto, a la Secretaría General de Gobierno con el Fondo de Medios y a los consejeros regionales que son los encargados de definir cómo se distribuyen los dineros regionales. Aquí comienzan Parlamentarias 2017. Como dijimos, presentamos a nuestro primer invitado de este programa Parlamentarias 2017, Gonzalo Winter, candidato a diputado por el Distrito 10, militante del movimiento autonomista. Así es. Bienvenido, Gonzalo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes y a todo el equipo de New York TV por la invitación. Mira, vamos a hacer un recorrido de tu trayectoria política, de tu trayectoria social, de tu militancia. Y para eso creo que un buen punto de partida sería algo muy breve respecto de tus primeros vínculos en el colegio. ¿En qué colegio estuviste? Yo estuve en el Verbo Divino. En el Verbo Divino. Sí. Colegio de élite. Claro, sin duda. Sin duda. Sin duda. Oye, cuéntame, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias, tus primeros vínculos en el, a ver, yo creo que, en el colegio? que los primeros tu sensibilidad. Sí, mira, a mí siempre me preguntan cuándo me hice de izquierda, como que yo contara una historia en que hay una transformación radical, porque me pasa algo, etc. Claro, y conflictos familiares de por medio, quizás. Claro, porque a la gente le gustan las historias así como bien hollywoodenses. La verdad es que yo no tengo recuerdo de no haberlo sido, ¿ya? Y que tiene que ver efectivamente con que yo era parte de una familia en donde había discusión política. Mi padre es una persona más bien, él dice que no, pero yo diría que más bien de derecha. Y mi madre una persona más bien concertacionista, por lo tanto el conflicto lo escuché desde el principio y yo crecí con mi mamá en donde la dictadura era un tema bien importante, era muy contrario a la dictadura y por lo tanto yo estaba en un colegio muy de derecha en donde yo entendía que estaba en un país que era antipinochetista y yo estaba en un colegio pinochetista y ese conflicto me acompañó siempre y siempre me entendí como lo contrario a la dictadura y eso me hizo, o sea, no sé, la batalla de Chile la vi a los 12 años. La primera vez que me regalaron una biografía de Allende, creo que de haber tenido 12 o 13 también, entonces, y obviamente aluciné con todo eso y no tengo recuerdos de no haber sido de izquierda. ¿Y cómo era la relación con los compañeros en ese contento? El disco, el rebelde, el rojo, te decían el rojo, sí, supongo. Claro. Pero una relación con mucho cariño y respeto. Obviamente el comunista del curso, que es una figura que existe en todos los colegios de Chile, yo creo que en todos los cursos de todos los colegios. Y la verdad es que vivía bastante tranquilo con esa figura y no me llevaba mal con eso. Además, fui presidente de curso unas 7 u 8 veces. Eso te voy a preguntar, más encima te eligieron. Sí, claro. Claro, porque el presidente de curso organiza el curso. Y a quién no le gusta, o sea, se da una situación en donde mi liderazgo de alguna forma resultaba. Incluso postulé al centro alumno y salí segundo, pero de hecho cuando postulé al centro alumno era tema el hecho de que yo era comunista y me preguntaban si es que iba a poner estatuas de Lenin en el patio, se dio así y a mí la verdad es que creo que mi error para esa elección fue que me gustaba demasiado que me atacaran por eso. Perfecto. Y eso, perdón, es una lección bien importante para mi vida política porque, ¿Por qué? Porque aprendí que enamorarme de mi identidad de izquierda no era necesariamente útil para las transformaciones o para las cosas que uno quiere llevar adelante. Independiente de que uno lo llene de orgullo. Perfecto. Terminando el colegio, ¿entraste a la universidad más o menos 2005, 2006? 2006. 2006. Sí. Perfecto. Entraste a la Chile. A la Chile. A estudiar Derecho. Así es. 2006, re interesante el año. Sí. O sea, de alguna manera, ¿cuántos años tenías en esa época? 18 años. Claro. O sea, con el movimiento pingüino más o menos andaban a la par. Son los cuartos medios, terceros medios, Claro. no había mucha diferencia. Me imagino que esa fue tu primera experiencia, ¿no? Claro. Tu primer vínculo. De hecho, voy a relacionar ambas historias.
cuando vino el tema de los pingüinos, yo estaba en la universidad. Obviamente que para una persona de izquierda que viene de un mundo de élite, entra a la universidad y lo primero que se topa es el movimiento pingüino, que, digamos, lleva mucho tiempo sin salir tanta gente a la calle. Yo creo que eso yo aluciné con esa cuestión. Conectando las dos historias, me llamaron del centro de alumnos de mi colegio para que fuera a ayudarlos a cómo entender esta historia. Y cuando llegué al colegio, el colegio me llevaba muy bien con todo el mundo, no me dejaron entrar. Me salió la persona que trabaja en la portería y me dijo que no podía entrar porque había una orden de no... Orden superior. No sé, no quiero meterme, no quiero, pero hubo una cosa ahí, el país se puso bien nervioso con el tema de los pingüinos. Yo creo que es primera vez que a la estabilidad social con la que creció mi generación, que estaba basada en una cuestión muy hipócrita, ¿ya? Yo creo que toda mi generación está marcada por... Toda mi generación que ahora está tan vilipendiada por su soberbia, por su flojera, etcétera. Yo creo que está súper marcada por una hipocresía muy grande. Yo siempre lo trato de explicar en estos términos. Yo me acuerdo cuando a mí mi mamá explicó quién era Pinochet, ¿ya? Era un tipo que había llegado al poder bombardeando la moneda, que había asesinado a sus opositores. O sea, una cuestión que sonaba muy terrible. Aparte que también mi mamá me lo contaba desde un punto de vista personal, porque mi abuelo estuvo muy metido como abogado en causas de derechos humanos. De hecho, él puso la primera querella criminal contra Manuel Contreras. Y cuando uno ve la parada militar y le pregunta, mamá, ¿quién es el caballero que está al lado del presidente de la República? Dice, no, él es Pinochet. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? El asesino está con el presidente. Es como una escena de Netflix, como que van a avisar así como, presidente, el que está al lado suyo es el asesino. Como, no. Y te decían, no, es que mira, como que hay cosas en las que no hay que meterse. Mi generación crece con eso. Y uno dice, oye, pero el director del colegio se roba la plata del colegio. Sí, pero mejor no meterse. Entonces el 2006 es un momento en que esa estabilidad basada en la hipocresía, como que se le escucha... No voy a decir que explota, no voy a decir que se derrumba, porque eso lo dice otro, ¿ya? Pero sí se le escucha como un agrietamiento, yo diría, y que a todos nos dio mucha esperanza. Dime una cosa, en esa época, bueno, también el movimiento universitario ya venía fuertemente a finales de los 90, sí, claro, agarrando bien, empoderándose fuertemente de sus demandas. Uh-huh. Tú entraste a la universidad en el 2006, te encontraste con esta realidad, sí, y empezaste a vincular con los colectivos autónomos, o con uno en particular. ¿Dentro de la universidad? Sí, dentro de la universidad. Que fue Arrebol. Arrebol, sí. Perfecto. Más o menos. Lo que pasa es que hay que entender el contexto. Claro, disculpa, era un colectivo autónomo. ¿Cómo? Era un colectivo de raíz autónoma. Más. Era de lo que hoy día podríamos llamar autonomista, pero habían otros que eran los estudiantes autónomos. Sí, ¿ya? Estaba Boric. Claro, donde estaba Boric, exactamente. Y que no éramos el mismo, ¿ya? Exacto. Hay que entender que era un momento bien particular. Y a mí siempre me gusta situarlo así. Cuando yo entré a la universidad, los colectivos universitarios eran la Juventud de Renovación Nacional, la Juventud Demócrata Cristiana, la Juventud Socialista, las Juventudes Comunistas, que los dos eran los más grandes. Y cuando yo salí, y la Juventud del PPD, de hecho, cuando yo salí de la universidad, todos esos grupos que acabo de nombrar estaban más bien reducidos, eran chiquititos, y había una nueva expresión de nueva izquierda. A mí me gusta decir que Arrebol fue el primer colectivo bastardo, ¿ya? En el sentido de que no es hijo de ningún otro, ¿ya? Porque incluso los estudiantes autónomos uno los podía situar como una reminiscencia de la zurda, y a la zurda, claro, como una cuestión que agrupaba mucho exministas, ¿ya? Y todos estos colectivos, cientos de colectivos que empezaron a pulular en todo el mundo universitario. De hecho, el colectivo Arrebol originalmente estaba contra la política universitaria. Un error muy grande, porque también había una hipocresía ahí, porque decíamos que todo el país se tenía que organizar, menos nosotros, en nuestro espacio, sino que hacíamos política más de temas de vivienda, en población. Eso te iba a preguntar, porque sí, ustedes estaban como un colectivo más enfocado en la educación popular. Sí, completamente enfocados al principio. Y hicieron algunas cosas en La Reina. ¿Estamos hablando de la villa? En la Villa La Reina, sí. Perfecto. Sí. ¿Y qué, por ejemplo? Hacíamos distintas cosas. Trabajamos con juntas de vecinos, hacíamos talleres. Finalmente nosotros lo llamábamos de educación popular, pero yo creo que es más concreto decir que eran de politización, ¿ya? En el complejo educacional de la Villa La Reina, con adolescentes. Y éramos formando cuadros, más o menos. No necesariamente, porque no lo hacíamos para ser parte de nuestra agrupación, porque nuestra agrupación lo que hacía era generar no educábamos, no hacíamos educación política. Lo que hacía éramos justamente tratar de concientizarse sobre lo que era la educación y cómo cada uno tenía que hacerse cargo de su espacio, etcétera. Y al mismo tiempo trabajamos con un tema de niños, que es la Escuela Libre Luchín, que todavía existe, y había un preuniversitario popular también.
en la población, que creo que hoy día lamentablemente no existe. Ese era el tipo de cosas que hacíamos, y la primera vez que nos vendimos a la política universitaria fue apoyando a Boric para que fuera presidente del centro alumno. Eso, pero estamos hablando del Centro Alumno de Derecho. Claro. ¿Año? Eso ya es finales del 2008. 2008. Y en el 2009 pasa una cosa tremenda. El 2009 pasó una cosa tremenda. 40 días en paro. 42. 42 días en paro. Con 3 sí. voceros. Con 3 súper voceros. alineados. Uno de Arrebol, que hoy día es de Izquierda Sebastián Autónoma. Alwin. Elwin, sí. Eso para nosotros es un cambio bien importante, porque hoy día 42 días en toma es como una cuestión de todos los días. Pero el 2009 era una cuestión que no estaba pasando en el mundo universitario, porque además recordemos que no había ocurrido el 2011. Votaron a un decano. Y recordemos que además el 2006 no había llegado tanto al mundo universitario. Había sido una cuestión más del mundo escolar. Esa cuestión fue muy importante, pues se mezclaron distintas cosas, pero en la perspectiva nuestra siempre fue pelear por cómo construir una universidad pública. Porque la demanda por la gratuidad, nosotros decíamos, ¿cómo construimos una universidad que merezca la gratuidad? Yo tengo aquí el eslogan, ¿Sí? Excelencia y compromiso. Claro. Excelencia académica y compromiso con el mundo social. Lo que pasa es que eso habla de que había una alianza dentro del alumnado, entre los que ponían el énfasis en la excelencia y los que poníamos el énfasis en que sin compromiso social no valía la pena que la educación, que la universidad fuera pública. ¿Eso es como una ¿Qué reforma significaba universitaria, eso? un revival? Yo creo que tenía harto que ver con eso, y hablábamos mucho de extensión, que era un tema del que se hablaba poco. Y claro, y finalmente mi colectivo Arrebol, que estaba súper metido en temas de educación y vivienda en el mundo poblacional, termina metido en el mundo de la política universitaria. De hecho, ese año yo termino de candidato a presidente del centro alumno, perdí por culpa de los errores de Boric, si lo digo aquí. No, él siempre me molesta, dice que yo perdí porque no supe llevar su legado. Yo digo que él me dejó una mochila mal, una mala mochila. Una mala mochila. Estamos hablando en derecho. Claro. Cuéntame, me imagino que esa experiencia de 42 días en paro y con todo lo que eso implicó a los autónomos, como encontrar ahí las bases del Frente Amplio. En términos de aprendizaje tiene que haber sido una cosa muy potente. Fue muy potente. Disculpa, y creo Sí. que también hay un tema de la disciplina Sí, re importante tremendo, en ese conflicto. Tremendo. Silencio absoluto, todos los estudiantes. Fue un movimiento, como te digo, hoy día yo digo 42 días en toma, y uno dice, bueno, ¿y qué? O sea, si todo el mundo se va a toma hoy día. Pero la verdad es que era una situación en que no había movilizaciones en el país. Y la Escuela de Derecho, además, tiene esta particularidad que es tan de élite, ¿ya? No solo socioeconómica desde el origen de los estudiantes, que lo es, pero también porque tiene una representación simbólica para el país muy importante, que hay varias cosas. Lo primero es que hicimos alianza entre los grupos de izquierda, los grupos de ultraizquierda, y gran parte del alumnado que estaba más vinculado al tema de las ayudantías, ¿ya? Eso fue una experiencia muy interesante en donde confluyeron distintos espacios, mucha disciplina. O sea, era una toma que nunca antes vista, digamos, desde el almuerzo, el aseo, etcétera, que nadie hablaba con la prensa, que nadie... Porque hoy día, como Frente Amplio, con paréntesis, tenemos un gran problema de que la conversación en off con el periodista es una forma de relacionarnos ya como establecida. O sea, yo te quiero criticar a tu partido, lo primero que hago es hablar en off con un periodista para que te lleve, para que diga, según fuente del Frente Amplio, aquí esto no ocurrió. O sea, no salió nadie de la toma hablando mal del presidente del Centro Alumnos, que en esa época era Gabriel. Y fue también una experiencia muy brutal con respecto a pensar el espacio y a vivir una democracia representativa. O sea, fue una ocasión en donde el asambleísmo nos brindó eficiencia, nos brindó fuerza. Y no, digamos, la típica que es que el asambleísmo se supone que te aletarga. Aquí el asambleísmo y la democracia radical nos brindó eficiencia, nos brindó fuerza. Y mira, entiendo que ahí hay algunos comentarios, se escucha en realidad en algunos pasillos, de que ese asambleísmo Boric lo manejó pero a la perfección, con Elwin, etcétera, como para manejar la asamblea. Y el otro vocero era Branislav Marelich. Sí, ¿qué es de él? El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos actualmente. Perfecto, excelente. Sí, más que eso, los colectivos que éramos parte supimos entendernos, o sea, comunistas con autonomistas, con Arrebol y con socialistas, incluso gente del PPD que había en la toma, supimos entendernos. Y eso, pero también supimos hacer una crítica que hacía sentido a la mayoría de nuestros compañeros, que eso es lo más importante, porque eran ideas de izquierda, pero siendo mayoritarias,
que esa es una cuestión que a nosotros nos cuesta entenderla. Si no logro una alianza, si no logro hacer que mis ideas sean mayoritarias, la verdad es que soy una minoría y las minorías no triunfan en democracia. 2009, rápidamente saltamos al 2010, bueno, ahí vivimos todo el mundial. Claro. Pero lo relevante es el 2011. O sea, claro, pero el 2010, de 2006 al 2011 ya hay 5 años en la U, pero sí, con una vorágine de acontecimientos. 5 años militando tremendo. durísimo. Había tiempo para estudiar, ¿o no? Poco. La verdad es que yo no era un buen estudiante y lo digo con vergüenza y no con orgullo. Y eso afectó también como los roles que yo podía tomar y los roles que no, porque en algún momento Allende lo dijo, que los dirigentes de izquierda no debían ser malos estudiantes y creo que tiene toda la razón. Pero claro, hay un libro de Pato Guzmán, de Pato Fernández, solo me voy a centrar en el título, no me voy a poner a jugar el libro, que se llama La calle me distrajo. ¿Ya? Y yo creo que eso se nos aplicó mucho a esa generación, pues que vivíamos en un país súper plano políticamente, y en el momento en que entramos a la universidad, todo se revuelve y las movilizaciones pasan a ser centrales, y te vivís todo todo el periodo universitario es movilización. Pues. Perfecto, hemos ido identificando que en esa época, mediados del 2000, 2005 sí. Y ahí para adelante, 2006, qué sé yo, hay efervescencia. Esa efervescencia, empezaron a pasar cosas. Ese pasar cosas está directamente relacionado con la generación tuya, con esa capacidad, o finalmente estaban las condiciones sociales, políticas, en la coyuntura que hacen posible que cualquier generación hubiera hecho esto. Chuta, yo creo que... ¿O ustedes lo apuraron? Es una pregunta como bien... Porque ustedes son hábiles políticamente, son capaces de entender Es una pregunta bien sociológica. Yo no soy sociólogo, pero hay otro candidato en la lista que sí es sociólogo y que es muy famoso. Y personalista, dicen. No sé, son cosas que dicen. No, somos todo un equipo ahora. Sí, exacto, está bien. Es una interesante pregunta porque yo creo que la distinción que tú haces, uno puede deshacerla, ¿ya? Porque tú dices, ¿es una particularidad de nuestra generación o son las condiciones históricas? Confluyen. Y la verdad es que lo que determina las características de mi generación son las condiciones históricas. Claro, esas condiciones históricas, ese general las profundiza. Las características de la generación son las que le entregan las condiciones políticas, materiales, objetivas, digamos, del momento, ¿ya? Y sus limitaciones también, ¿ya? O sea, el 2011, ¿cuántas empresas se fueron a paro? ¿Cuántas huelgas obreras hubo para cambiar el modelo y para sacar a Piñera? Ninguna, ¿ya? Y eso también te habla de que estaban las condiciones para hacer un tipo de cosa, pero no estaban las condiciones para hacerla entera. Por eso salieron algunos agoreros a hablar de que el neoliberalismo ya que se había derrumbado en Chile, o porque el movimiento estudiantil no pasábamos a hacer lisa y llanamente una asamblea constituyente y acabábamos con la república. Y eso era absurdo, si no tenía ningún trabajador en huelga, o sea, ¿dónde? Si no podía parar la producción, ¿me entendí? Yo creo que una generación sí que se ve marcada. Dos características yo creo que esenciales. El nivel de individualismo, o sea, aparte de la hipocresía que ya había comentado, el nivel de individualismo que se nos inculca. Muchos dicen que nosotros somos muy individualistas, pero la verdad es que también somos los primeros en hacer como, chuta, esta cuestión como que me pateó un poco, o sea, fue un exceso. No puede ser que no haya nada social en ninguna parte y lo ponemos en jaque, ¿ya? No podemos ser 17 millones de consumidores navegando, 17 millones de soledades, navegando errante entre dos cordilleras. Quiero ser un país. ¿Cachai? Yo creo que esa es el primer como la primera alerta que pone mi generación. Es un diagnóstico que ustedes hacen importante el día de hoy. Y que hoy día se nos juzga, porque hoy día está muy de moda decir que el Frente Amplio es como todo lo malo de la juventud, pero la verdad es que yo sí destaco que mi generación fue la primera en decir, ¿sabe qué? No es verdad que los seres humanos seamos tan individualistas. O sea, somos familiares, ¿ya? Y lo segundo es que la generación anterior, o las dos anteriores, digamos, la gente que hoy día tiene entre 60 y 40, o 35 y 60, es una generación que la idea de la política le pegó muy duro, o sea, la sacaron. Si tú veis, yo cuando me junto con mis compañeros, los que tenemos hermanos grandes, nadie tiene hermanos grandes que militen, nadie tiene papás que militen, pero todos tienen abuelos que militaron, ¿ya? Esa es una cuestión muy importante. La generación tuya fue una generación que políticamente estuvo bien alejada, o sea, de repente que yo soy G80. Claro, pero ojo, porque
se metieron, derrotaron a la dictadura, salieron a las calles y todo, pero el tiempo que viene después es una época difícil para tu generación, ¿ya? Donde además ser militante significa ser muy valiente. Hoy hacíamos formación política en la calle, o sea, en clandestinidad. Claro, pero lo que no tuvieron, que tuvieron la generación anterior y tienen la generación siguiente, es hacer política como algo normal, po, en donde no significaba que era un héroe, sino que era normal, ¿ya? Y nosotros crecimos con esto de la asamblea. Sabemos tomar palabras, levantar la mano, esperar tu turno, que es una cuestión que generaciones anteriores no lo tuvieron tan metido y que es una forma de participar. 2011. Rápidamente llegamos al 2012 y Sí. ahí tenemos Boric gana la federación. Claro. ¿Ah? Y a mí me llama la atención con Creando Izquierda. Imagínate Creando Izquierda. Todo, Sí. Si tú veis esto en el largo Un plazo, gerundio. es como que si tú hubieras estado parte de una planificación que Chuta, se fue construyendo en el tiempo. Me emociona un poco la forma en que lo ves, porque Pero Creando Izquierda, estamos hablando de 5 años efectivamente, atrás. Y a mí me pasa, como te contaba antes de que empezáramos a grabar, que hace poco un periodista me dijo: si criticas a alguien del Frente Amplio, mientras más importante, yo más espacio te doy en el diario. Y yo le dije, yo llevo 10 años participando en la creación de esta casa, o sea, poniendo un ladrillito para ponerme a disparar adentro. ¿Cómo tan tonto? ¿Ya? Y me dice, ¿cómo 10 años si el Frente Amplio existe desde enero? No, pues el Frente Amplio no existe desde enero. Pregúntale al Partido de Igualdad, los que trabajan ahí, el movimiento poblador y pobladoras en lucha, si es que ellos existen hace 6 meses. O pregúntanos a nosotros que venimos de esta trayectoria que tú estás narrando ahora, si realmente existimos hace 6 meses. Claro, la coalición, desde el 2009, desde el 2008, que el colectivo en el que yo participaba, que era Revol, se alía con lo que se llamó Estudiantes de Izquierda Autónoma después, y disputamos la federación, ganamos esa vez, contra las Juventudes Comunistas. El año anterior habíamos obtenido la vicepresidencia. con Figueroa. Con mi ex compañero Francisco Figueroa. Tu compañero lista. Y mi compañero de lista, y a quien le tengo bastante respeto y cariño también. Y claro, ganamos con Gabriel y ahí se genera un marco muy distinto. Para mí en lo personal fue muy potente porque yo ya había egresado. Y es el momento en que tú decís, bueno, se acabó la vida universitaria, ponerse la corbata. Y de hecho yo había entrado a trabajar, llevaba como un mes trabajando cuando Gabriel gana las elecciones y se me genera un remesón en Y te de Punta Arenas, pero eso lo vamos a ver después. No, pero eso es mucho después. Ah, sí, está bien. Pero mira, cuando ganan el 2012 con el Creando Izquierda, Sí. eso de alguna manera para ustedes fue como distintos colectivos autónomos, como una fuerza autónoma en construcción, un proto-autonomismo, de alguna manera, de haber sido una Sin cosa duda. bien Y de ahí nosotros hicimos atractivo. Espérame, discúlpame. Y entonces, ¿qué implica para el autonomismo ese triunfo? Implica muchas cosas. O sea, lo primero es que una tesis gana. ¿Ya? Tesis política. Una tesis política que, o sea, en ese momento el Partido Comunista ya estaba haciendo un viraje hacia lo que se llamaba la concertación en esa época. Venía de 2008 con los pactos por Claro, con omisión. los pactos por omisión, y ya se entendía que el próximo gobierno era con ellos ahí. O sea, y la tesis nuestra que era la construcción autónoma de una izquierda que separara con claridad los muros entre quienes producen el malestar que vivía Chile y quienes lo padecen, ¿ya? Que es lo que yo hoy día entiendo que es el Frente Amplio. Por eso es que la coalición se llamaba Creando Izquierda. Para un comunista, partido por el cual tengo muchísimo respeto por su historia, por su trabajo. La izquierda estaba creada. La idea de creando una izquierda era una falta de respeto enorme. Tanto que ellos tienen un cántico que nos enrostraban, que decían, esta es la izquierda verdadera, la otra es la izquierda falsa. Y significa también para el movimiento autonomista, o sea, para Creando Izquierda en esa época, tener una referencia, tener a Gabriel como una vocería a nivel nacional, tener a Gabriel en las marchas discutiendo entre los sectores más concertacionistas y los sectores más radicalizados. Y significa que a tu familia ya no le tienes que explicar horas cuál es tu visión, sino que le dices, mira, el cabro que salió en la tele recién es de mi mismo movimiento. Las ideas de él son las mismas que las mías, lo cual te ahorra mucho tiempo. 2013 se convierte en diputado. Para mí hay un momento antes. Yo Cuéntame. el 2012 y 2013 yo fui funcionario a la fecha. Funcionario Sí, yo tengo que fuiste director del Centro de Estudios. Claro, fui director del Centro de Estudios de la FECH, que fue un desafío muy bonito para mí, porque significaba articular políticamente lo que era este movimiento social que finalmente, como el tema estudiantil del 2011 tuvo tanta potencia, muchos movimientos sociales giraron en torno a la FECH, ¿ya?
Y se produjo algo que históricamente fue muy rico, que era, mira, te voy a ser súper honesto, llegaba gente a la FECH en la época de las movilizaciones fuertes a decirte que se quedó sin trabajo. Se entendía que la FECH era el único espacio, o el Confech, el movimiento estudiantil, simbolizado en la FECH, ¿ya? Se entendía que era el lugar que impugnaba el modelo y que impugnaba la injusticia. Por tanto, yo te confieso que llegó gente a mí a decirme, hola, ¿sabe que me echaron del trabajo injustamente? Así que vengo a denunciarlo a la FECH, ¿ya? Y fuimos finalmente como un espacio que estaba legitimado por su masividad en las calles, que sirvió particular a otras luchas que llevaban años, o sea, de derechos humanos, medioambientales, etc. Y a mí me tocó desde el centro de estudio tratar de darle una coherencia programática al sentir del movimiento social organizado. Ojo, no inventar nada. Nosotros no inventábamos cosas. Nosotros no queríamos ser vanguardia. Lo que queríamos ser era una articulación coherente, discursiva y programáticamente de las demandas que en la calle se estaban expresando. Y esa fue una pega muy bonita porque le estrujamos el cerebro a todos los muchachos que son brillantes y que estaban movilizados para que pensaran como si tuvieran que gobernar. Entonces fue como una cuestión subterránea de pasar de la protesta a la propuesta, como que es una frase que inventaron los gremialistas, pero que es una frase que nosotros adoptamos porque no, digamos, que fue muy bonito y no alcancé a terminar mi periodo como director del CEFECH, porque el partido en esa época Arrebol se había fusionado con la izquierda autónoma ya. Me toman y me reubican a Magallanes. Me toman y me reubican, o sea, funcionario de partido. No, yo quise ir, pero la verdad es que siempre lo cuento medio en broma, medio Oye, pero serio, cuando tú dices que pasó el que 2000... no estuve en la reunión que se decidió que yo partía a Punta Arenas, yo no estaba. No pude ir a esa reunión, así que... ¿Pero sabías de qué se trataba? Sabíamos que no teníamos gente en Punta Arenas, pero... No sabías que eras tú el invitado. Pero yo lo acepté y la verdad es que Perfecto. Fue una experiencia maravillosa. Antes de entrar en ese detalle, tú mencionaste esto, lo que pasó el 2013 con esta gente que iba. De alguna manera, el 2011, no solo hay una tensión con el movimiento estudiantil por el sistema educacional universitario y transversal del país, pero el tema es que también en ese momento pone en jaque el modelo. Sí. O sea, yo creo que ese es uno de los grandes méritos del y que de alguna manera se esconde y pasa a un segundo plano. Yo creo pero lo que pasó el 4 de agosto cambió Chile. Ya, mira, yo quiero... no sé si estamos yendo al corte porque la pregunta que me acabas de hacer es compleja, ¿ya? Primero, quiero hacer una impugnación a lo que es el 4 de agosto, ¿ya? Para mí el 4 de agosto es un día muy importante en mi vida, ¿ya? Yo pasé susto, porque por un detalle muy sencillo. Carabineros estaba tirando estas lacrimógenas que se tiran de a 3 y que en el aire explotan con una chispa, ¿ya? Pero que en el día la chispa no se ve. Pero en la noche lo único que tú ves es que sale fuego de las armas. Entonces, realmente fue un día muy importante de protesta, de movilización. Acá en Ñuñoa, ojo. Tremendo. Acá en Ñuñoa fue tremendo. Llegó a haber, o sea, yo creo que miles de personas aquí en la Plaza Ñuñoa. Perfectamente. Pero no es real, ojo, que nosotros decíamos, la ciudad no le pertenece a Hinspeter, la ciudad nos pertenece a nosotros, a la gente. Pero ahí hay que tener una claridad muy importante. Para los sectores populares, decir la ciudad no le pertenece a Hinspeter es ridículo. Porque una persona que vive en una población en donde hay balazos nunca va a creer que el centro de Santiago le pertenece, ¿ya? Y nosotros, con la soberbia del estudiante, creíamos que eso era normal y que éramos como el pueblo alzado en armas, ¿ya? Pero hay que tener ojo con eso. Ahora, el 2011 expresa muchas cosas porque también confluyen muchos sujetos, ¿ya? Entonces, hay una impugnación al modelo, pero también hay un sector que impugna los excesos del modelo. Y la masividad del 2011 pasa por una alianza entre ambos. Y no es lo mismo decir que se impugna el modelo, no es lo mismo decir que se impugna el neoliberalismo, que se impugna el capitalismo, o decir que se impugna el crédito canal del Estado. Porque hasta el Banco Mundial impugna el crédito canal del Estado. Entonces, lo que hay en el 2011, yo creo que el sujeto más masivo no es el Boric, el Vallejo, el Jackson, que son personajes que estudian en universidades tradicionales y que militan en partidos políticos, ¿ya? Eso no es lo normal. Si tú miráis como pasáis el lienzo, donde vienen los dirigentes con el lienzo, pasáis para atrás y hacéis una encuesta, lo normal es gente que accede a la universidad, a diferencia de sus padres, que los papás se sacaron la cresta durante años para poder pagarle a la universidad
y que resulta que se enfrentan a la situación de que ocupan en una sociedad capitalista que ellos aceptaron la misma posición relativa que sus padres que no habían ido a la universidad. Por lo tanto, el modelo de educación pinochetista les hace una serie de ofertas, les pone un precio alto, lo aceptan, lo pagan, invierten la vida de sus padres, porque, y digo la vida porque independiente de que no se mueran como en los 80, llegar a las 12 de la noche a tu casa porque tenéis 3 pegas, para mí es invertir tu vida, ¿ya? Y resulta que no se les cumple la promesa, ¿ya? Y ese sujeto no está claro qué es lo que está impugnando. Por lo pronto sabemos que el mínimo está impugnando los excesos del modelo, ¿ya? Y ahí para nosotros, desde los sectores más de izquierda, ha sido todo un trabajo seguir aliándonos entre quienes estamos impugnando el modelo y quienes impugnan los excesos del modelo. Ahora, como para salir un poquito de este esquema que tenía, que me llamó la atención lo que tú estás mencionando, ¿cómo ocurre en el movimiento estudiantil en esa época que esta demanda del endeudamiento empieza a ser ya colectiva? Porque finalmente eso pasa en tu casa, y después tú lo hablaste con otro compañero, y después se habló con otro, y ya se va masificando y logra constituir el ADN de un movimiento. Es súper entretenida eso? Porque nadie se pone de acuerdo. Es súper entretenida esa pregunta porque las personas de izquierda tenemos como tonteras recurrentes, ¿ya? Que son como tendencias que tenemos a pensar cosas que son equivocadas. Y por ejemplo, si tú te metías a Facebook y analizáis los Facebook de personas de izquierda, se sigue 200 años después o 300 años después de que 5.000 años después de Espartaco, se sigue pensando que mientras más popular, más radical y más de izquierda, ¿ya? Eso no es cierto. Y por el contrario, hay algunos que piensan que ser popular significa disipar tu izquierdismo, disipar tu radicalidad y acercarte a posiciones o a no tener posición, ¿ya? Yo creo que el 2011 es una elección muy interesante en donde la radicalidad no se da por la radicalidad de las propuestas, sino que por la masividad. Y es una elección muy importante que no podemos olvidar nunca. Lo que nos hizo peligroso no fue lo que decíamos, porque las consignas del 2011 son las mismas que las del 2010, que las del 2009, que las del 2007, que las del 2008, etc. Lo que nos hizo peligrosos para el modelo era que éramos muchos. Y que éramos muchos significa que no estaban marchando los que marchaban siempre, que eran los de izquierda. Por lo tanto, en el fondo, el 2011 lo que nos enseña, entre muchas otras cosas, es que la amplitud social es la que te permite radicalidad política. Y que las ideas radicales, sin gente organizada que las defienda en las calles, en realidad es hablar bonito nomás. No es política. Tener ideas radicales, y si tú eres una persona sola, independiente, yo las escribo en un papel, ¿qué importa? ¿Qué importa que yo escriba aquí ahora? Voy a expropiar todos los bancos, mira, lo voy a escribir. Lo escribí, ¿y qué pasó? No se expropió ni un banco. Lo peligroso es que yo me organice con gente. Pero a lo mejor te tengo que escribir algún proyecto al respecto. Me ha tocado escribir proyectos de ley porque fui asesor parlamentario. Oye, cuando tú te vas a trabajar a Punta Arenas, sin entrar mucho en detalle ahí, sí, leí alguna parte que tú asumías ese desafío dando cuenta de dos grandes ideas. Una, reivindicar la política. Claro. Y dos, mantener el diálogo en los espacios de lucha, principalmente sindicatos y estudiantes. Sí. La pregunta es... Tengo que hacer una aclaración. Yo me fui 2 veces a Punta Arenas. ¿Ya? Con un intervalo de 2 años entre medio. Ah, perfecto. ¿Ya? Yo me fui a la campaña de Gabriel 3 meses. Vuelvo a Santiago. Bueno, viví un tiempo en Temuco también. Y 2 años después, yo vuelvo a Punta Arenas a trabajar para la izquierda autónoma en esa época. Más que como asesor parlamentario, o sea, tenía... Ah, perfecto. Y trabajé además en la Defensoría Penal Pública ya. Trabajé defendiendo... Ok, pero independientemente de eso, hay estas dos ideas. ¿Qué significa reivindicar la política? Claro, reivindicar la política es algo súper importante. O sea, el gran triunfo de Pinochet. Que, disculpa, no son los políticos, reivindicar la política. No, pues, como claro, acción colectiva. Por el contrario, reivindicar la política, más que reivindicar a los políticos, es reivindicar que todos lo seamos. ¿Ya? Reivindicar la política significa para mí, mira, lo voy a decir como a mí me gusta definirlo, ¿ya? Hay 2 formas de ser feliz. Todos queremos ser felices, parto de esa base, ¿ya? Y está la vía individual, que es la que nos inculca el modelo, es la que nos inculca un modelo que tiene una representación física en Chile, que en una persona, ¿cierto? Que es Sebastián Piñera,
que es un tipo que es millonario, que es deportista, que es eficiente, que es presidente de la República, que es vivaracho, ¿ya? Que eso es muy importante, pues, que es capaz de sortear las leyes para poder conseguir un objetivo, ¿cierto? Esa es la vía individual hacia la felicidad. La vía colectiva hacia la felicidad, que yo creo que es la única verdadera, se llama política. La política finalmente es eso, es creer que la felicidad no va a llegar solo, porque, y te lo pregunto así, ¿tú recuerdas un momento muy feliz de tu vida? Aparte, cuando ganamos la Libertadores, sí. Ya estamos en eso. Ya. Vamos a un momento más republicano, que no sea no. Todos los momentos de tu vida que son felices tienen que ver con un colectivo. Si tú fuiste feliz en el 91, otros, en ese estadio construido en ya sabemos qué circunstancias, es porque estabas con una hinchada, con el pueblo colocolino. Erais parte de eso, erais parte de un equipo, ¿cierto? No hay nada que nos haga felices que lo hayamos vivido de manera individual y que lo hayamos vivido en soledad. La felicidad siempre es colectiva. Por lo tanto, para mí decir que yo me dedico a la política significa que entiendo que la vía colectiva hacia la felicidad es organizarnos. Y organizarnos finalmente es hacer política. Eso es lo que yo reivindico y lo reivindico con mucho orgullo. Y eso es lo que tratamos de hacer en Punta Arenas, digamos. Como acción colectiva, por tanto, en busca de la felicidad. Claro, de alguna manera, claro. Casi una cuestión con un fin definido. Sí. Es curioso ese tema, es parte de la cultura de los autónomos, bien fuerte, porque sí. Los autónomos remiten mucho al tema de la felicidad, mucho, más allá de los otros militantes del Frente Amplio. Y yo en Punta Arenas, claro, es que si no hablamos de la felicidad, ¿de qué hablamos? ¿A qué vinimos si no? O sea, tú me dices, yo estoy en política para que seamos felices. Y para ser feliz también. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que crear un mundo distinto en que la felicidad sea posible, claro, se logra a través de la política. Y de hecho te vuelvo al tema original sobre el contexto en el que yo crecí. A mí a veces me dicen, oye, pero tú eres de izquierda, tú crees... Bueno, yo lo he dicho, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, yo soy marxista, o sea, creo en el fin de las clases sociales. Y me dicen, oye, pero eso atenta contra mucha gente que tú conocís, pues, familiares, amigos del colegio. Y yo digo que por el contrario, pues, yo creo que en una sociedad sin clase y sin explotación, mis amigos del colegio y mi familia van a ser muchísimo más felices de lo que son en una sociedad capitalista. Yo les estoy haciendo un favor. ¿Y cómo se conecta esta reivindicación de la política con mantener el diálogo en estos espacios de lucha? Principalmente tú mencionaste sindicato, que pareciera que el sindicato es más político del siglo XX que político del XXI. Claro, eso es lo que intentó hacer la dictadura y que de alguna forma le ha resultado, pero los trabajadores siguen existiendo. Eso sí. Ahora, para serte bien franco, la mayor parte de mi pega fue en vinculación con el movimiento autonomista de allá, que era una experiencia muy rica que se estaba dando, que había una diversidad de edad y de dónde venía políticamente total. O sea, tenía ahí... Yo me acuerdo que, por ejemplo, había una dirigenta de comité de allegados que conocía a Gabriel, digamos, y que a través de la Diputación, su comité de allegados había generado una politización en torno a la política neoliberal de vivienda, y que no tenía un rollo de izquierda o derecha, sino que había entendido la politización del problema de la vivienda a través de la Diputación, y tenía ahí lleno de militantes ex-PS de tu edad que el año 90, 91, 92 habían dicho, ¿sabes que esta cuestión va para otro lado? O excomunistas. De hecho, teníamos allá al que en los 80 era el presidente de las Juventudes Comunistas y al que en los 80 era el presidente de la Juventud Socialista, que no se habían vuelto a ver en 20 años, que se habían encontrado en este movimiento. Y articular eso es difícil, es difícil, muy, muy difícil. Dime una cosa. Y a todo esto le mando un saludo a mis hermanos magallánicos, porque yo políticamente le debo mucho, mucho a esa región. Perfecto. Ahora, en esta cosa de reivindicar la política y mantener los espacios de lucha y diálogo con los distintos actores, hay un tema que es importante, que en el proyecto ustedes hablan de crear una nueva alternativa política. Sí, sí. ¿Qué define, qué caracteriza esa... más allá de decir, mira, somos antineoliberales, queremos superar el neoliberalismo, ¿por qué? Porque aspiramos a la felicidad. No es poco de decir, ¿no? A ver, yo creo que la frase crear una nueva alternativa política, primero es una frase muy humilde, porque confiesa que no lo hemos hecho. Confiesa que es divertido decir que uno es muy humilde, porque es súper poco humilde decir que uno es humilde, pero espero que el televidente no se haya dado cuenta. Pero, a ver, lo primero es reconocer que no lo tenemos, ¿ya? Como dice un compañero nuestro, Chile vive una crisis de proyectos, en donde no hay ningún proyecto socialmente avalado o popularmente avalado
Yo creo que en Chile... Mayoritario, ¿te refieres? Claro, Sí. ¿no? Si tú haces una ¿Que encuesta en convoque Chile... mayorías te refieres? Claro, y no me refiero a un proyecto de una candidatura, me refiero a un proyecto de país. Porque eso es lo típico cuando a mí me dicen Cuba es una dictadura. Yo digo, bueno, pero hay un dictador cuyo cómplice fue el pueblo. Y cuando tu cómplice es el pueblo, es bien difícil decir que es un dictador. Bueno, esto yo no creo que Cuba sea una dictadura, pero ese es otro tema. Chile nunca ha tenido un pueblo cómplice del modelo de vida que desarrollamos. Y hoy día es la máxima expresión de que no hay ningún proyecto de país que sea mayoritario, que sea popular, que sea social en Chile. Incluyendo el de Frente Amplio, incluyendo el del Movimiento Autonomista. Si tú agarras todos los principios del Movimiento Autonomista y haces una encuesta en Chile, yo creo que no son mayoritarios. O sea, yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos no le ha dado tantas vueltas al tema. ¿Ya? Y además también tenía los medios de comunicación, etc. Crear una nueva alternativa significa que a nosotros nos enseñaron que Chile es un país como muy afectado por la... Pero disculpa, ¿quién Sí. le enseñó? ¿Nos enseñaron? La hegemonía, o sea, los que están en la tele hablando, los locutores de radio, Don Francisco, Vicente Sabatini, todos los todos los que nos educaron finalmente a través de la televisión. Po. Y nuestros padres también, que venían muy golpeados de la dictadura. Mi mamá todavía cree que ir a una marcha significa que hay 50 y 50 probabilidades de que volváis vivo. ¿Ya? Y yo le he dicho, mamá, si voy a marchas desde hace 10 años y no me he muerto, o sea, como... pero lo relevante acá es que Chile es un país muy afectado por esto del fin de la historia. ¿Ya? O sea, no se puede hacer las cosas diferentes. Los márgenes de lo que se puede hacer de lo posible son los que puso Pinochet. Y la forma de hacerlo son los márgenes de la Constitución de Pinochet. Entonces, lo que yo creo que el aporte de nuestra generación y de la erupción del Frente Amplio es que dice, espera. ¿Por qué Pinochet me tiene que limitar? ¿Por qué Pinochet puede definir qué es lo que es posible o no? O sea, cuando nosotros decimos el tema de la Noma FP, yo siempre digo una frase que yo estoy de acuerdo con la propuesta de la coordinadora Noma FP antes y después de leerla. Y me dicen, ¿cómo antes de leerla? Eso es súper irresponsable de tu parte. Digo, no, porque lo que está en juego acá no es un sistema de pensiones. Está en juego un sistema de pensiones, pero en segundo lugar, lo que está en juego es quién tiene derecho a establecer un sistema de pensiones, el pueblo organizado o una dictadura que se acabó hace 30 años. ¿Me entendí? Y a eso nosotros lo llamamos de crear una nueva alternativa, es decir, ¿sabe qué? Que el país se alce y democráticamente decida qué es lo que quiere ser. Po. Que no se lo diga ni el Frente Amplio ni Pinochet, digamos. Que el país se organice. Es una buena reflexión. Pues vamos a llegar a ese punto porque es relevante ahí cuando ustedes se declaran como antiduopolio. No estoy con ni con otro. Yo no me declaro antiduopolio. Yo no sé si antiduopolio No, pero el Frente Amplio lo ocupa mucho. A mí no me gusta. Sí, pero no sé si anti sea la palabra, pero ni con la nueva mayoría ni con la derecha. A mí me carga... Me carga la expresión duopolio, ¿ya? Porque es muy buena para el duopolio, ¿ya? Porque el problema de decir duopolio es que te arroja análisis políticos medio errados. Primero, si tú quieres hacer un análisis político bien en Chile, decir que la derecha es exactamente lo mismo que la concertación, incluso decir que la DC es lo mismo que la nueva mayoría, realmente no es cierto. ¿Ya? Evidentemente que para muchos aspectos es cierto. Si tú dices así a secas, que son exactamente lo mismo, yo creo que no estás diciendo la verdad. ¿Ya? Pero en segundo lugar, lo relevante es poder plantearse en positivo. Es decir, ¿qué ideas de la concertación y de la derecha son las que no nos gustan? Porque finalmente muchas personas que tienen menos teoría política o que están menos informadas, cuando nos escuchan decir que estamos contra el duopolio, lo que entienden es que estamos contra las personas del duopolio. ¿Ya? Que a mí me cayera mal Carolina Goich porque sí. Yo no tengo un problema con Carolina Goich, yo no tengo un problema personal con Ricardo Lagos. Yo tengo un problema personal o un problema político con que Ricardo Lagos concesione los hospitales. Yo tengo un problema con que Ricardo Lagos le ponga su firma a la Constitución de Pinochet. Yo tengo un problema con que Ricardo Lagos cierre escuelas públicas. ¿Me explico? Entonces mi problema es contra las privatizaciones, mi problema es con el modelo. Finalmente mi problema es contra la derecha, pero no humanamente. Mi problema es contra las ideas de la derecha allí donde estén. Y mi problema con la concertación es que muchas veces encuentro las ideas de la derecha y los intereses, que esto es más importante que la idea, los intereses de la derecha, los intereses del empresariado adentro de sus filas. Ese es nuestro problema. Y por eso es que yo creo que hay que ser más específico y ser más transparente en la política y con menos eslogan, porque a veces los eslogan nos llevan a confusión y error. En este rápido recorrido llegamos así al 2016. Uh-huh. Ahí se quiebra la izquierda autónoma. Sí. ¿Por qué se quiebra? No me acuerdo.
Ah, no. No, ahí hay un tema, el tema electoral. No sé, yo no estaba... Vuelve a como yo pasarle no- la cuenta. No, sí, yo estaba, de hecho. ¿Cómo que no está ahí entre los 9? Estaba en la dirección, sí. Se fueron 4, después empataron a 21 Claro, el director ampliado. Claro, exacto, estás muy informado. Yo pensé que a nadie le había importado esa historia, ya. Pero es clave, Sí, no, así se reconstruye la izquierda, ¿no? Y para mí, ¿Cómo no vamos a seguir para la mí pista una de esto? historia clave por dos motivos. Fue muy, muy dura y de mucho aprendizaje político. O sea, de tener que estar en debates teóricos que te llevan a la práctica del día a día permanentemente, todo el día, subiendo del plano teórico al plano del quehacer, de un segundo a otro. Y en segundo lugar, porque fue muy doloroso. Fue muy doloroso en el plano humano. Yo no tengo vergüenza en decirlo, yo perdí amigos, ¿ya? Y lo repito porque yo ahora tengo 30 años. Y nosotros siempre hemos estado acostumbrados a ser los jóvenes de la política, pero yo hoy día me desenvuelvo con militantes de movimiento que tienen 20 y que me ven a mí como un caballero, ¿ya? Señor. Claro, como un viejo, ¿cachai? Y es bueno que ellos escuchen esto, es que escuchen el tema de que, y yo no tengo la receta, pero el tema de que uno pierde amigos es súper importante prevenirlo. No les voy a decir cómo solucionarlo, pero que escuchen esto para que sepan qué cosas no repetir. Ahora, ¿qué pasó? Primero que nada, hay que explicar en términos de los hechos qué es lo que ocurrió, ¿ya? Nosotros llevamos 2 años de un proceso que se llamaba la convergencia autonomista, ¿ya? En donde confluían cerca de 15 grupos, de los cuales uno se llamaba Izquierda Autónoma, que era el más conocido y por eso ponía el nombre, ¿ya? Y porque además algunos de los 15 habían sido parte de Izquierda Autónoma, pero cuando dejan lo estudiantil se transforman en otra cosa. Digo, Creando Salud, la Fundación Nehuenché en Temuco, la Fundación Síntesis en Concepción, la Fundación Praxis de Iquique, la Fundación de CIDE de Santiago. Habían muchísimos grupos, ¿ya? Y uno de ellos era Izquierda Autónoma. En realidad 2, porque Izquierda Autónoma Magallanes también se había adoptado el nombre del colectivo universitario de Boric, ¿ya? Nosotros logramos confluir en uno después de 2 años de discusiones, ¿ya? En esta mesa de convergencia que fue muy álgida, con un debate muy duro, etcétera. Y que termina en el 19 de marzo del 2016, en donde hacemos elecciones, porque se supone que ya teníamos un documento en el cual estábamos todos de acuerdo, o sea, habíamos convergido, y a los 2 o 3 meses esta cuestión se quiebra, de una manera muy mala. Yo creo que fue muy evitable todo el papelón que hicimos, ¿ya? Pero para no centrarme en eso, porque no quiero, digamos, yo sueño con algún día, o sea, hay al menos 5 organizaciones del Frente Amplio con las que yo sueño algún día ser todos de la misma. Izquierda Autónoma está entre ellas, ¿ya? Bueno, pareciera que el Frente Amplio va adquiriendo una identidad y una cultura propia que podría de alguna manera... Talento, eso. Ahora, para seguir con el tema del quiebre, yo creo que hay 3 cosas en las que topamos fuertemente, ¿ya? En ese momento. O 4. Voy a enumerar algunas y lo voy a hacer de la manera menos morbosa posible. Y me gustaría incluso que llegara a un punto en que uno pueda contar la historia y que los del otro lado estén de acuerdo. Yo creo que esta vez no se va a lograr, pero voy a hacer un intento. El tema municipal fue muy fuerte, ¿ya? Nosotros, o sea, lo que terminó siendo el movimiento autonomista, creíamos que se jugaba algo muy importante en plantearnos frente a la sociedad como una fuerza de solución de temas cotidianos de la política que resuelve un municipio, ¿ya? Y que a través del municipio, de hecho, el municipio podía ser un factor agente de dinamización de la organización popular, de la organización social, y demostrarle al país y al mundo que se podían hacer las cosas distintas y menos neoliberalmente, ¿ya? Que incluso teníamos una responsabilidad. De eso se desprende que nosotros teníamos 3 candidatos a alcalde, ¿ya? Uno en Punta Arenas, que ellos estaban de acuerdo con que tú lo tuviéramos, uno en Temuco y uno en Valparaíso, ¿ya? En Valparaíso ellos estaban radicalmente en contra de que Jorge fuera candidato y estaban radicalmente en contra de que allí estuviera pasando algo lo suficientemente interesante como para que ameritara que nos metiéramos en esa disputa. Y en Temuco la situación era distinta porque te lleva al segundo problema que tuvimos, que la alianza que ellos tenían incluía Revolución Democrática, ¿ya? Habíamos quienes estábamos pensando que con la izquierda libertaria, con Nueva Democracia, con Revolución Democrática, ¿ya? Que Nueva Democracia creo que todavía no se llamaba Nueva Democracia en esa época, había que hacer alianza. ¿Cómo? La UNE, claro. Sí, UNE. Había que hacer alianza urgentemente, ¿ya? De todo tipo, ¿ya?
Y ellos creían que eso era absurdo y que con Revolución Democrática no se podía o no se debía hacer alianza. Por sus vínculos con el gobierno. Por sus vínculos con el gobierno, pero nosotros entendíamos que ellos ya estaban lo suficientemente tensionados con el gobierno para que la trayectoria de venida fuera el factor para crear un frente amplio que nosotros no éramos capaces de abarcar. Entonces, Valparaíso es un factor, ya yendo a lo concreto, Valparaíso es un factor, la política municipal en general fue un factor, la política con respecto al tema educacional, que hay una tesis que yo te pido que se la preguntes a alguien de Izquierda Autónoma, la tesis de ellos, porque justamente como yo no la defiendo ni la defendí... ¿Tú te refieres a fortalecer la reivindicación estudiantil? No, es que en eso estábamos todos de acuerdo. Ellos adquieren una tesis que es generar un diálogo con el gobierno. Que yo sinceramente... ya, perfecto, ya, cuando van a hablar con la ministra. Claro, que yo sinceramente no debiera explicarla yo, porque yo no la entiendo bien, ¿ya? Porque yo entiendo que sentarse a discutir con el gobierno significa, si usted aprueba esto, esto y esto, y decían, lograr meter 3 o 4 puntos a la reforma. Yo entiendo que si tú metes 3 o 4 puntos de los que yo estoy planteando, lo que está a cambio es que yo voy a apoyar tu reforma. Y para mí eso es una negociación. Po. Tú das esto, yo doy esto otro. Y ellos decían que eso no era una negociación. ¿Ya? Era un problema lingüístico. Y también había un problema de la forma de construir movimiento. Yo creo que ellos pensaban en un movimiento mucho más cohesionado. Son conflictos políticos finalmente. Sí, claro. Profundamente políticos. Sí, aquí no, yo sostengo sinceramente que aquí no hubo ni lucha de ego, ni lucha de poder. Aquí hubo diferencias políticas respetables. Y yo respeto las tesis con las que nos encontramos. Y por último, yo creo que también fue importante que hubo una idea de cómo construir el partido que era bien distinta. ¿Ya? Yo creo que ellos se imaginaban un partido más cohesionado, un partido con una línea y una centralidad política más clara, y nosotros nos imaginábamos un partido mucho más poroso, mucho más movimentista, mucho más grande también, más parecido a Chile, más diverso, etcétera, que las barreras para ser parte del movimiento fueran bajas. Por eso nosotros cuando terminamos convocamos un congreso abierto en el que se podía meter todo el mundo y opinar de cómo había que ser el movimiento, etcétera. Lo bueno es que hoy en día tenemos Frente Amplio con Izquierda Autónoma y con el movimiento autonomista y que nos entendemos bastante bien dentro del Frente Amplio. Y de hecho, yo en la lista compito contra Francisco, pero es tan grande el distrito y es tan grande la despolitización de Chile que finalmente nuestra competencia es un problema del CERVEL y en las calles no se expresa mucho. Perfecto. Ahí pareciera que en esa ruptura, tú mencionas de las municipales, finalmente, eso en esencia tiene que ver con el rol de la elección dentro del proyecto político, que rol juega la elección, el Parlamento y la institucionalidad. Tengo la impresión que tiene que ver con eso, porque en realidad es un tema bien sensible para el Frente Amplio y para algunos partidos del interior del mismo, el tema electoral. ¿Hasta dónde? A ver, no es un tema sensible para el Frente Amplio, es un tema sensible para la izquierda desde que existe. Este tema los tratan Lenin, los trata García Linera. Y si te refieres desde ese punto de vista, claro, es el rol de lo electoral. Sí. Yo te diría que en este caso yo discrepo con que haya habido, o sea, ahí yo desmiento un poco la versión de ellos, ¿ya? Porque ellos también llevaban candidato a alcalde en una comuna en donde el candidato a alcalde era del lado de ellos, ¿ya? ¿Qué sería? Se me olvidó el nombre en este momento. No, ¿la comuna, te acuerdas? Corral. ¿Ya? No quería decir eso, pero no teníamos una lectura distinta de lo electoral, porque de hecho en este periodo estamos casi iguales en cuanto a qué es lo que hay que hacer con este periodo. Y han pasado un año nomás. ¿Ya? Y quedarte abajo muy políticamente no era muy rentable, quedarte abajo el electoral. No, claro, por defender una cosa de educación. Pero es la tesis que están defendiendo. Yo no sería capaz de decir que ellos están mintiendo con respecto a que crean en su tesis. El tema, pero yendo al tema, en el Frente Amplio y el movimiento autonomista se vive muy duro el tema del conflicto entre crear poder popular versus electoralismo, ¿ya? Y eso nos acompleja, nos da dolor de cabeza. Los militantes se ponen... Les va a hablar más de cabeza cuando tengan que definir la segunda vuelta. Los militantes se ponen tristes además porque dicen, chuta, estamos haciendo electoralismo y no estamos construyendo poder popular. Yo creo que la distinción es falsa, ¿ya? Yo creo que la distinción es falsa porque al poder hay que ir a buscarlo ahí donde se encuentre. Yo creo que tenemos una responsabilidad histórica de sacar a Andrés Saldívar de donde está, porque está haciendo leyes que hacen que las mujeres se mueran, ¿ya? Pero que además Chile es un país en donde sigue siendo legítimo a nivel de la mente
que alguien sea diputado, sea senador, sea alcalde, etcétera, ¿ya? Y te otorga un poder institucional. Y yo creo que eso permite ocupar esas herramientas para construir activistas. Y creo que Gabriel y Giorgio más o menos lo hicieron durante este periodo, que es ocupar diputaciones para el activismo. Y entendiendo que el activismo sí te puede servir para crear poder popular, que es una cuestión muy difícil, lo digo muy humildemente, no es llegar y hacer poder popular, pero creo que ellos sí supieron hacer eso, y por eso es que yo reivindico no que haya que llegarse a lo electoral en contraposición Exacto. a lo territorial, digamos, sino que se ayudan mutuamente. Y que además que en general los sectores populares esta cuestión como de, no, yo no voy a solucionar tus problemas, yo no voy a disputar que el alcalde sea UDI, que el alcalde sea UDI y siga privatizando derechos y que siga haciendo arreglines con la basura, ¿ya? Me refiero a una comuna hipotética, ¿ya? Con un alcalde hipotético en que tenga un entramado político con la basura. Y restarse de esa disputa, yo no lo entiendo. Perfecto, ¿no? Entonces, pero en tu caso sería un pie en la calle y un pie en la institucionalidad. Por supuesto. Por decirlo, en la calle creando poder popular y la institucionalidad y un pie como usándola. partido y un pie como movimiento. Hay que aprender a hacer las dos cosas. Ojo, pero además siempre la política también es institucional, bajo el modelo que sea, las circunstancias que sea, no puede ser de otra manera. Exactamente, Sí, tiene que... cuando dicen, no, hagamos una revolución. Igual tiene que haber una institucionalidad. Pero en la revolución hay generales, hay comandantes, hay consejo de guerra, hay delegados, y finalmente cuando triunfan, hay gobernantes, hay ministros, o sea, hay leyes. Sí. Claro, y una manera de relacionarse, pues si no, esto sería Claro. llegaríamos al estado presocial, por de alguna manera. Llegamos al sitio rápidamente y se te propone la candidatura y tú en un texto lo leí, dice, comilla, acepto la nominación. Sí. O acepté la nominación, cierre comillas. La pregunta es, un poquito pesada, lo reconozco. ¿Ya? Tiene que ver, esto no es contradictorio, soy nominado, no es contradictorio con la cultura frente al amplista que se quiere instalar, incluso de los autónomos, en términos de que soy nominado versus soy elegido por las bases. ¿Hay alguna distinción? No, pero no. ¿Cómo se produce esa nominación? Ya, sí, O te sea, lo explico. ¿entre cuatro paredes de nuevo? No, para nada. Esa es la pregunta. Era entre tres paredes. No. En una carpa. Claro, en una carpa en india. una carpa y glú. No, mira, ese es todo un tema, porque, digamos, el sueño que todos tenemos es que, y lo voy a graficar como estéticamente, es que en las 6 comunas del distrito sale como una turba enardecida a las calles y empieza a gritar tu nombre, ¿ya? Porque eres la persona que mejor representa al pueblo. No es el caso. No es el caso de ningún candidato a diputado en todo Chile. Y me atrevería a decir que no sé si hay alguno con un caso así tan drástico a nivel latinoamericano. Yo soy parte de un movimiento político que tiene comunales, ¿ya? Y el distrito 10 tiene 6 comunas y a la vez tiene 6 comunales autonomistas, ¿ya? Entonces lo que se hace es que nosotros tuvimos un procedimiento muy estándar. Entonces, en donde primero la Dirección Nacional le pregunta a los comunales qué opinan de las elecciones del próximo año. Entonces mandan su respuesta. Creemos que hay que disputar, hay algunos comunales que dijeron no hay que disputarla, lo que hay que hacer es construir desde los territorios, etcétera, haciendo esta contraposición, territorio, elecciones, etcétera. Y finalmente los comunales del Distrito 10 dicen hay que disputar las parlamentarias. El comunal en el que yo milito propone mi nombre, de nuevo una reunión en la que yo no estaba. Yo pido un tiempo, porque yo venía llegando de Punta Arenas, además, no estaba muy bien encuadrada mi vida para eso. Y también pido que el comunal me permita exponer todas mis deficiencias, porque la nominación estaba basada en mis virtudes. Y dije, esperen, pero déjenme contarle. Y mi principal deficiencia es que no soy un personaje público. Instalar a un candidato que no tiene una historia súper potente. Mi historia es la historia del típico militante del Frente Amplio, ¿no? ¿Ya? Y después de eso, otros comunales proponen a otras personas, ¿ya? Y hacemos un proceso de debate. Incluso hicimos un debate en una plaza, transmitido por streaming, etcétera, con otros candidatos, y se hace una votación, en donde todos los militantes del distrito eligen a su candidato. O sea, te eligieron y te nominaron. Claro. O sea, es que la elección hace que el movimiento me nomine. Perfecto. ¿Y qué te motiva para ir al Parlamento? Siendo que efectivamente
igual hay ciertos límites para hacer cosas en realidad. Sí, además que, aunque no lo hemos mencionado, yo trabajé en el Parlamento. ¿Ya? Trabajé un año como asesor legislativo de Gabriel Boric. Y la verdad es que no es un lugar feliz para trabajar. ¿Ya? O sea, la comida es rica y todo, pero es un lugar muy hostil. Muy hostil, no es agradable. Y a mí además me tocó que justo estaba militando en Santiago. Entonces iba y venía a Valparaíso, etc. Yo solo lo entiendo como parte de un proyecto colectivo. ¿Ya? O sea, Tú a disposición del proyecto. claro, yo sé que suena como súper poco humilde, mira, como casi heroico, etcétera, pero que si no, no lo entiendo, ¿ya? Porque si no, además no sé qué representar. Lo que yo vengo a representar es la reflexión y el trabajo del movimiento del que soy parte y finalmente la reflexión del Frente Amplio. Creo además, y aquí me voy a caer a mí me enseñaron de chico que nunca había que contar historias en conversaciones en las que uno queda bien parado porque son aburridas para el resto, ¿ya? Pero lo voy a hacer. Creo que tengo una experiencia dual de distintas experiencias políticas, desde el asambleísmo, la cuestión ultraterritorial, digamos, y el trabajo parlamentario propiamente tal, y mucho del trabajo de aunar voluntades que me permiten ser un aporte en vincular lo que está pasando en el Congreso y ocuparlo como activista justamente para la creación y una reconstrucción de tejido social en los territorios en los que me quiero desenvolver. Ese es más o menos para donde quiero ir. Hay temas que me interesan. O sea, ahí está claro tu expectativa y tus motivaciones. O sea, y eso estás contando. Claro, y quiero hacer grandes cosas. O sea, me interesa sobre todo llevar el Frente Amplio a los sectores populares. Y eso... Osandón llegó primero, parece. ¿Qué? Exactamente. ¿Ah? Y eso no con ideología, que es la forma en la que lo hace la izquierda clásicamente, ni pagando las cuentas, como lo hace la derecha, sino generando organización popular que solucione problemas reales, como el de la delincuencia. Veamos el tema, como el de la tema del distrito. ¿Qué caracteriza un distrito bien desigual, donde hay dos comunas acomodadas, más bien Ñuñoa, independientemente de las características de Yo discrepo Ñuñoa? Que Ñuñoa sea una comuna acomodada. No, pero me refiero a hacer... No, es que todo el mundo me lo dice. No, si no es una acomodada, pues si sabemos Grecia al sur, sí. Grecia al norte, si conocemos la historia. Una comuna muy pobre. Me refiero a que de estas 6, tú puedes armar un paquete con Ñuñoa, sí, con claro. Providencia, que es el 21, un paquete solito como una especie de intermedio entre que el 21 que es Santiago y el 25, La Granja, Macul... Claro. O sea, Santiago el 20, claro, el 21... Sí. A ver, claro, el 21 era Ñuñoa, Providencia, el 22 Santiago y el 25 con La Granja, Macul y San Joaquín. Entonces ahí tú veis como tres, sí, bien fragmentados. Sí, de hecho socialmente Macul se parece más a lo que era el 21 que a La Granja y San Joaquín. O sea, si yo tuviera que armar el paquete, no lo haría como estaban en la ley antigua, que tú lo dijiste muy bien, sino que a Macul lo pondría más con Ñuñoa, por su comportamiento social y electoral. Bueno, volver a su cuna. Volver a su cuna, exactamente. Bueno, casi todas las comunas del sector oriente alguna vez fueron Ñuñoa. Bueno, nos fuimos a 1891, pero que a mí me encanta hablar de historia, pero a veces doy la lata. A ver, es un distrito desigual y hay una cuestión súper importante. Muchas veces me preguntan cuáles son las características propias de X comuna, ¿ya? O cuáles son las problemáticas propias de X comuna. Por ejemplo, si te preguntaré cuáles son las problemáticas importantes de Ñuñoa. Y ahí hay que hacer una distinción súper importante. ¿Cuáles son las principales problemáticas de una comuna y cuáles son las problemáticas que le son propias? Es decir, que la distinguen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Ñuñoa, yo me atrevería a decir que los problemas más importantes de Ñuñoa son los problemas que tienen todas las personas que son pobres en Chile y en el mundo, ¿ya? En Ñuñoa hay problemas de delincuencia, hay problemas de seguridad, hay problemas con la infancia vulnerada, hay problemas de narcotráfico, que la gente lo sepa y ojalá que lo escuche, porque a mí realmente me impacta cómo en este país no hablamos nunca de narcotráfico, siendo que tenemos mucho porcentaje de nuestra población secuestrada en sus propias casas, en sus propios pasajes. San Joaquín vender en Providencia, o sea, es dentro del mismo distrito. Y en Ñuñoa hay muchísimo narcotráfico, ¿ya? Y en Ñuñoa también pasa que hay gente que ha perdido su pasaje, que ha perdido su calle, porque prefiero no nombrar sectores porque se genera una estigmatización, ¿ya? Balacera, es la Rosita de balacera. Pero en Ñuñoa hay balacera, en Ñuñoa hay narco, en Ñuñoa hay peligro de salir a la calle, etcétera. Hay saturación de consultorios, hay saturación en determinados CESFAM, hay una clínica privada o de la municipalidad que está votada, etcétera. Pero también hay problemas que son propios de Ñuñoa y me gustaría referirme a ellos. Yo creo que aquí hay una depredación de la ciudad por parte de la inmobiliaria, con presiones tremendas.
que están destruyendo el patrimonio, que están, además que es muy divertido, las inmobiliarias vente a vivir a Ñuñoa porque hay áreas verdes, porque hay vida de barrio, porque hay una ciudad a escala humana, pero justamente lo que hacen es destruir eso. Había un plan regulador que estaba descontrolado en manos de Sabat, había corrupción, etc. Y hoy día yo creo que hay un pequeño despertar, porque Ñuñoa, como bien sabemos, es una comuna que tiene mucha asociatividad comparado con el resto de Chile, ya, igual es baja. Disculpe, y respecto al distrito también, sobre todo, ¿no? Ah, claro. Muy alta con respecto al resto de Chile y del distrito, pero que no genera redes, ¿ya? Que hoy día se están, de hecho ahora acabo de pasar por la pérgola que como los televidentes de Junior TV deben saberlo, fue concesionada a un restaurante y hoy día está en un litigio muy importante entre la municipalidad, en donde el abogado de la municipalidad era el mismo abogado personal de Sabat y que no estaba poniendo todas las exigencias que se requería. ¿Pero por qué resultó? Porque la gente se organizó. ¿Y por qué ahora están poniéndole problema al plan regulador? Porque la gente se organizó. Entonces, Ñuñoa tiene estas dos cosas, en donde el neoliberalismo la está destruyendo, tanto como afecta a los pobres en todo Chile, o como afecta destruyendo el patrimonio, destruyendo la vida de barrio que aquí existe, pero a la vez una comuna que tiene un enorme potencial justamente para alzarse y generar organización, en donde se pueda pensar la ciudad de manera distinta. Pero ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a los vecinos, a los ciudadanos del distrito? Yo quiero ser diputado del distrito, representarlos a ustedes. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué busco? Sí. Confíen en mí, ¿por qué? Ya, bueno, confíen en mí porque tengo una trayectoria de ser una persona que logra generar acuerdos entre muchos para hacer avanzar políticas públicas que vayan en pro de las mayorías de este país y no de las minorías que gobiernan para unos pocos. Como en el tema de la inmobiliaria, en donde realmente han hecho que toda la política urbana de este país esté centrada y patrimonial esté centrada y entregada a alimentar el negocio privado. Pero finalmente, porque desde el Frente Amplio y el movimiento autonomista, lo que estamos promoviendo no es que nosotros traigamos soluciones mágicas, sino que lo que estamos promoviendo es que es la organización de la gente la que puede recuperar una democracia que nos vaciaron por completo. Creemos que la rabia y que el enojo contra el modelo en el que vivimos, finalmente, cuando compartimos esa indignación, se transforma en esperanza, cuando la volvemos colectiva. Y que esa esperanza es verdaderamente transformadora y que es verdaderamente peligrosa para nuestro adversario. Por eso. Gonzalo, como para ir terminando... Sí. Se me va a tomar el vino rápido. Sí, bueno, te queda harto en realidad. Claro. Tú en términos general... Te he leído algunas cosas respecto al distrito, sin llamar en torno al distrito. Dice que en realidad todo lo que pasa en este distrito está asociado a un país desigual. Sí, claro. No solo a un país desigual, sino a una democracia vacía. ¿Qué significa una democracia vacía? Una democracia vacía significa que tú, a pesar de estar en un contexto formalmente democrático, no es real que sean las personas comunes y corrientes y no los poderes fácticos los que finalmente toman la pluma con que se escribe su historia, ¿ya? Tenemos el ejemplo tenemos poblaciones muy emblemáticas en el distrito que fueron símbolos de lucha y resistencia contra la dictadura y de lucha social, que hoy día están entregadas al narcotráfico, y eso tiene que ver con el neoliberalismo. Tenemos problemas de seguridad en comunas donde justamente la gente crece en un clima de violencia. ¿Y por qué tú creces en un clima de violencia? Porque aquí quiero desmitificar algo que los televidentes pueden estar escuchando y que pueden haber escuchado, que seguramente habrán escuchado que desde la izquierda se dice que la delincuencia es un problema asociado a la pobreza, ¿ya? Eso ya es un avance, porque la derecha te plantea que el delincuente es simplemente un enemigo que nace enemigo y muere enemigo y que simplemente hay que tratarlo como tal. Y es flojo. Y es flojo. La izquierda plantea algo que también es equivocado, que es que la delincuencia está asociada a la pobreza. Eso tiene dos problemas, ¿ya? El primero es que no genera ninguna solución, porque te dice, bueno, cuando acabe con la pobreza se va a acabar la delincuencia sola. A mí me preocupa la delincuencia, porque no les voy a mentir, si a nadie le gusta que le roben, ¿ya? ¿Para qué nos vamos a hacer los filósofos? ¿Ya? Pero además trae el problema de que no es cierto. ¿Por qué? Porque en el campo hay muchos pueblos con menores ingresos que en lugares como los sectores populares del Distrito 10, en donde no hay delincuencia. Y eso tiene que ver con que el clima, ¿ya?, de violencia o de exclusión con el que tú creces es el que justamente te genera una desafección total de la sociedad en la que vives y lo que te convierte en lo que la derecha decía que eres, que es finalmente un antisocial, ¿ya? Nosotros creemos que, y esto es súper importante, nosotros creemos que todas las políticas, o casi todas las políticas públicas que pretenden de seguridad en Chile,
son básicamente una mentira, ¿ya? Y en eso Concertación y Derecha han estado generalmente aliados en esta idea de la mano dura, etc. Nosotros decimos, ¿de qué sirve la mano dura con un cerebro estúpido? Pero también hago una crítica a la izquierda y a mi sector que dice, no, pero lo importante es la delincuencia de cuello corbata y la delincuencia se va a acabar cuando acabemos con el capitalismo. No, pues hay que generar soluciones de verdad. Entonces nosotros planteamos que hay soluciones a mediano, corto y largo plazo, ¿ya? El que diga que tiene soluciones mágicas está mintiendo. Soluciones a mediano plazo: invertir en prevención, invertir en inteligencia, coordinar la ciudad, porque hoy día los planes cuadrantes son solo por comuna, y eso hace que el mayor foco de delito sean los límites entre las comunas. Hacer una investigación seria, coordinar la información que manejan los tribunales con la PDI, con Carabineros, ¿ya? Olvidar la agenda de mano dura y de alzar las penas. Le informo a todos los que están escuchando esto que subir las penas de un delito nunca, jamás, en ningún país ha bajado ese delito. Nunca, no existe, ¿ya? Le están mintiendo si le proponen eso. Piñera lo va a decir prontamente y le está mintiendo, no existe, ¿ya? Soluciones a mediano plazo que tienen que ver con que los vecinos se conozcan. Que los vecinos se conozcan, que recuperen el espacio público. Esa es la mejor forma de vivir seguro en un lugar, que es lo que le llamamos la seguridad comunitaria, ¿ya? Que es cuidarnos entre nosotros recuperando el espacio público. Y a largo plazo, que finalmente significa intervenir lugares, pero no intervenirlos militarizadamente, como lo ha hecho la Concertación de Derecho últimamente, sino que intervenirlos desde el punto de vista del acompañamiento del niño, ¿ya? Desde una perspectiva de derechos de la infancia, en donde finalmente yo estoy haciendo que una persona crezca en un clima de cariño y comprensión y oportunidades, y no en un clima de exclusión y balacera. ¿Me explico? Perfecto. Mencionaste también en algún momento que había problemas de inmigración Hablé muy rápido. en el distrito. Sí, claro. Inmigrante. Claro. Bueno, yo vivo actualmente entre Plaza de Armas y Calicanto, ¿ya? Entonces me muevo en un eje de... Ah, claro, estamos hablando de Santiago, entonces... Claro. Okay. Y ahí tenemos distintos temas. Yo creo que Chile ha sido súper torpe para tratar el tema de la migración. Primero porque lo han ocupado ciertos personajes, no voy a decir el nombre, pero el apellido es Piñera, no voy a dar nombres, pero el apellido es Sandón, que lo han ocupado para generar un discurso de miedo en la población, ¿ya? Y esto yo lo he vivido y lo quiero denunciar. O sea, hay mucha gente que le tiene miedo a los haitianos, porque creen que tienen SIDA, y aprovecho de desmentirlo. No hay ninguna relación entre SIDA y Haití. Segundo, le dicen los africanos, ¿ya? En mi barrio gente dicen los colombianos que hablan raro, ¿ya? Hay una ignorancia en este país brutal. Y ahí explicar una cosa como bien sencilla. Chile no está colapsando. Chile no tiene una alta cantidad de extranjeros, ¿ya? Y que finalmente yo creo que más que xenofobia lo que hay... Comparativamente hablando, claro. Sí, están en estos últimos 10 años... Están entrando mucho, pero tiene que ver con que Chile era un país que estaba muy atrasado en eso, ¿ya? Yo creo que el problema que tenemos en Chile no es con los migrantes, ¿ya? O sea, tenemos un problema con los migrantes, pero esto se lo digo a las personas que creen que los migrantes tienen problemas. El problema es que en Chile no hay derechos sociales, ni para los migrantes ni para nadie. Entonces, a mí me pasa que cuando me dicen, oiga, yo he sido pobre toda mi vida y nunca tuve casa, y mi mamá fue pobre y no tuvo casa, ¿y por qué un haitiano va a tener trabajo y casa en Chile? Uno se queda pensando, y uno tiene que pensar muy reflexivamente. Es escuchar a Trump. ¿Cómo? Escuchar a Trump. No, pero es que sabéis que no hay que burlarse de esa gente, porque la izquierda estúpida, y muchos de mis compañeros que dicen una frase que yo detesto, que le dicen, es que el facho pobre, ¿ya? Viejo, si somos de izquierda, los pobres no los puedes tratar como enemigos, ¿cachai? Hay que explicarle que el problema es que él no tenga casa, y que el problema es que los trabajadores no tengan casa. No sé si me explico. El problema es que haya personas en Chile que llevan 500 años trabajando, y 500 años me refiero como sujeto histórico, y no tengan casa, y no tengan salud, y no tengan educación, ¿ya? Ahora, yendo a las políticas públicas, yo creo que Chile está muy equivocado porque Chile le pone trabas al migrante. ¿Y qué pasa? Que cuando tú le pones trabas al migrante, les quitan el pasaporte cuando vienen clandestinos, entonces no les permitan trabajar. Sacar la residencia es dificilísimo. Yo he acompañado a muchos migrantes en este trámite y pasan unas cuestiones terribles. De partida no se puede ingresar por ventanilla, esto tiene que ser por correo, ¿ya? Se demoran 3 meses en contestarte, y si tú acreditas sueldo mínimo, en 3 meses puede cambiarle el sueldo mínimo. Entonces te responden que no, porque el sueldo mínimo que acreditaste no es el actual, ¿ya? ¿Eso qué significa? Significa finalmente que al migrante que entró, tú lo estás forzando a tener una vida al margen de la vida social y por lo tanto estar envuelto en un mundo que parece de bajeza, de delincuencia, etc. Tienen como Frente Amplio... Entonces, para concretar, yo creo que al migrante
Chile tiene que hacer una política en donde lo aproveche, una política de derechos humanos, en donde seamos un asilo contra la opresión. Pero la hacen, le pagan poco. Pero ¿cómo? Que la hacen y le pagan poco. Claro, pero hay que regularizar y finalmente el problema de Chile es lo mal que tratamos a los pobres siempre, porque este país partió con que llegó Pedro Valdivia a esclavizar gente para pagar un préstamo del banco que tenía en el Cusco. Y ese es el problema que tenemos que solucionar, y no tiene un año, tiene 500. ¿Con cuántos diputados se dan por satisfechos? A ver, esto es personal, ¿ya? Yo 150. No sé por qué te reí. ¿Y los otros 5? No, porque mira, los otros 5 ojalá que sean del Partido Comunista. ¿Ya? Porque yo creo que teniendo nosotros 150 y el Partido Comunista unos 5, podemos hacer alianzas, etc. No, la verdad cambia es que... la pregunta, entonces. ¿Qué? ¿Por qué? Le hago la misma, es decir, la pregunta, te pregunto, ¿cuántos van a sacar? ¿O cuántos creen? Porque te digo, claro, porque muy satisfecho, sí, bueno, con todo el Parlamento, claro. Claro, pues, o sea, ojalá para mí que todo el país que tuviera mi idea. Aparte que uno dice... pero entre 15 que se especula, claro, aparte que uno y 150... Dice, pero ojo, que no me gustaría que 150 fueran del movimiento autonomista. Eso me parecería peligroso. Pero si hubiera 30 del Partido Liberal, 30 de Revolución Democrática, 30 libertarios, etcétera, me parecería entretenido. Ahora, hablando en serio, yo no soy analista electoral, no tengo idea. Las elecciones son muy inciertas. Yo creo que en el Distrito 10 me gustaría, te confieso que si sacamos 1, no me iría contento para la casa. Si sacamos 2, probablemente sí. Si sacamos 3, me iría muy contento. Y en el resto de los distritos del país no lo sé, pero me interesa que nos vaya bien en las elecciones porque son vocerías que nos permiten ir articulando un proyecto político anclado en lo territorial, ¿cierto? Y con una vocería clara que se enfrente a la política allí donde está. Por eso es que para mí no da lo mismo cuántos diputados saquemos, pero sí creo que hay que tener un frente amplio que siempre esté pensando más allá de las elecciones. ¿Con quién van a conversar en el Congreso? ¿Cómo? ¿Con quién van a conversar en el Congreso? Si con el que me toca al lado. Tú tenías una posición como no duopólica. ¿Ya? Y finalmente, si ustedes dicen como Frente Amplio, como autónomo, súper claro. el proyecto colectivo contra una sociedad también es proyecto colectivo. Súper claro. Esto siempre se ha tratado de sumar y no ser sumado. ¿Ya? La política... O sea, pueden concurrir a un acuerdo con la UDI si es que es necesario. La política de izquierda... La obligación de un revolucionario es que ocurra aquello que dice que quiere que ocurra, ¿ya? No generar un refugio identitario, ¿ya? Generalmente los refugios de identidad son ante la falta de política, ¿ya? Mientras nosotros tengamos clara cuál es nuestra política, y ahí casi siempre fallamos, que es tener claridad de nuestro proyecto, es muy fácil generar aliados. Porque cuando tú tienes claro qué es lo que quieres hacer, es muy fácil decir, ¿sabéis qué? X partido está a favor de esto. Perfecto, hacemos alianza. A mí no me interesa irme al cielo, ¿ya? En donde digan, qué rico, este gallo nunca se mezcló con nadie, nunca se vendió, nunca pactó con el enemigo. A mí me interesa que lo que nosotros decimos que queremos que ocurra. Entonces, si yo tengo un proyecto brutal para generar seguridad comunitaria y generar acompañamiento en los sectores de la infancia que está vulnerada en sus derechos, ¿ya? Para finalmente generar una inteligencia colectiva que baje la delincuencia, si yo tengo ese proyecto aquí, yo me voy a sentar con todos para conversarlo. Y de mente que yo sé que la UDI no lo va a aceptar, ¿ya? El tema es sumar y no ser sumado. O sea, el tema se trata justamente de ser mayoría y que si tú tienes tu política clara, yo no tengo miedo que a mí me pasa cuando dicen, oye, que esto es que el Frente Amplio ya no es de izquierda, ahora es ciudadano. A mí es lo mismo, pero yo sé que soy de izquierda, tengo clarísimo lo que pienso. Entonces, no me acomplejo con que me llamen... ¿Qué significa ser de izquierda hoy día? Uf, qué buena pregunta. Me estaba hablando por acá y me cortaste la... Yo creo que ser de izquierda significa varias cosas. Primero, como te decía antes, entender que la política es la vía colectiva hacia la felicidad. Ser de izquierda significa tener un pensamiento crítico frente a un modelo de opresión. Y ser de izquierda, como me enseñó mi abuelo, significa siempre estar del lado del opresor en contra del oprimido. Y que eso no significa un valor como moral, sino que significa elegir políticamente defender al opresor frente al oprimido. Estamos con los tiempos más o menos justos. Vamos a hacer una pregunta y vamos a ver si no nos vamos por otro camino, tratar de cerrar. Lo que quiere decir que todo el chascarro mayor y nominación va a quedar afuera.
Me imagino que un alivio. No, Pero es que hay, más o menos. más o Porque, menos. porque yo Quería creo que, hablar del tema. A mí también me interesa. No es que quiera hablar del tema, es que yo creo que los problemas hay que enfrentarlos de frente. Que a los toros hay que tomarlos por las astas y no... No me refiero a que Mayol sea el toro y que lo voy a tomar por las astas, me refiero a que el problema es el toro. Es un toro, porque es un hábil político tremendo. Sí, claro. Y en buena hora, po. En buena hora que lo sea. Entonces, la pregunta, sin entrar en el detalle de que No, pregúntame lo que queráis, o sea, quería entrar en el pacto, que no pasó, que dijo es que te esto, quiero que no ser muy dijo concreto. esto. Yo soy candidato a diputado. Yo tengo que responder todas las preguntas que me hagan. Perfecto. Entonces la pregunta es, sin entrar en el detalle de esa crisis que pasó en la semana, el tema de Natalia Castillo, que dijo, Sí. que no dijo, etcétera. Eso es lo que sale en la prensa. Pero yo tengo una lectura un poquito más profunda en el sentido de tratar de indagar otras cosas que no se ven. Y es que ese conflicto no tiene que ver por cupo necesariamente. Tiene que ver con conducción política del frente, con tipo de proyecto que se impone y con tipo de liderazgos presidenciales a mediano y largo plazo. Wow. Eso no está. A ver. Incluso lo podemos ver. O sea, el hecho de que surge el MDP ahora, que surja el MDP. Claro, el MDP de ahora, el nuevo. El nuevo MDP. El nuevo MDP. Sí. Eh, Voy a contestar por parte. Eso, ¿ya? Primero, hay algo de eso en el fondo. Primero, en el- yo acabo de hacer una sonrisa socarrona, para los que están viendo, y me estaba sonriendo por el tema de la reminiscencia histórica del nombre. Yo tengo el mayor de los respetos, tanto por la izquierda cristiana, por el movimiento Ucamau y por el socialismo allendismo, ¿ya? Y me parece hiper legítimo que se articulen, o sea, se articulen para entrar a la mesa. siempre es una buena noticia que distintos movimientos de izquierda pasen a actuar unificadamente. Creo también que es positivo que Alberto Mayol, por primera vez en su vida, sea parte de una agrupación política, ¿ya? Yo no puedo entender la idea de que haya un revolucionario independiente, ¿ya? Como es absurdo, pues las revoluciones justamente son organización, ¿cierto? Y creo que la independencia de Mayol fue justamente uno de los problemas graves de por qué no podíamos solucionar este conflicto, porque Mayol no tenía representación en los espacios formales del Frente Amplio. Eso nos lleva a otro problema, los espacios formales del Frente Amplio. ¿Por qué la mesa política del Frente Amplio tiene tanto poder? Y es un problema de procedimientos que necesito que la gente lo entienda, porque nadie está a favor de que la mesa tenga tanto poder. El problema es un problema histórico, ¿ya? El problema es que cuando el Frente Amplio surge, es justamente la agrupación de partidos y de movimientos la que convoca esta cuestión, ¿ya? Y finalmente los territorios van surgiendo y se van fundando en función de lo programático. Pero los territorios tienen sus primeras asambleas, que no son para generar el programa, hace muy poco, 1 o 2 meses, ¿ya? Por eso es que no han logrado generar una articulación que permita que la mesa del Frente Amplio sea una representación territorial y no una representación de los movimientos políticos, ¿ya? Entonces cuando me dicen, ¿falta democracia en el Frente Amplio? Sí, pero lo que pasa es que la mesa es la que manda, porque la mesa es la que convocó, ¿ya? Ahora yendo a... porque dijiste muchas cosas y muy graves. ¿Grave? Sí, claro. Yo no tengo idea si Mayol está haciendo campaña presidencial, no me interesa meterme en su cabeza. O sea, obvio que no le interesa, que entretenido meterse en la cabeza de cualquier persona. No, yo hablé de posicionamiento. Pero ver el conflicto desde otra lectura. Yo sí creo, y aquí tengo una diferencia con mi compañero de lista, Alberto Mayol. Yo creo que él sí generó una tensión con Giorgio Jackson que en realidad no era con Giorgio Jackson, ¿ya? Y que creo que Giorgio Jackson fue tratado injustamente. Creo que lo del veto fue un error garrafal, y por eso yo, como candidato del Distrito 10, hice un llamado a reconsiderar. Pero yo en ningún caso creo que esto haya sido ideológico, como algunos, o sea, descartar como algunos han planteado, que en el fondo Mayol era demasiado de izquierda y por eso no lo tenían en el Frente Amplio. Eso no tiene ningún sentido, y fue el Partido de Igualdad uno de los que impulsó que Mayol, o sea, el veto, ¿ya? Y que no se quiso retractar. Después se retractó, pero no fueron los que impulsó la retractación. Yo no creo que el Partido de Igualdad considere que Mayol es demasiado de izquierda para ellos, ¿ya? Tampoco hay una lucha de ego entre Giorgio Jackson y Alberto Mayol, ni menos proteger el cupo de Jackson, porque cualquiera que hace un análisis electoral, Jackson no estaba en peligro porque apareciera Mayol. Ya, yo creo que ahí hay unas mentiras que hay que descartar, pero principalmente tuvimos un problema de cómo relacionarnos entre organizaciones políticas con un independiente que te presiona y se relaciona contigo. Y que quiere ser presidente de Chile. Pero es que eso no es un problema para mí. O sea, a mí me gustaría que Mayol fuera presidente si es que es el candidato al Frente Amplio, ¿ya? No es mi favorito,
pero si Mayol hubiera ganado las primarias, yo estaría haciendo campaña por Mayol, que no te quepa duda, ¿ya? El problema que teníamos es que nosotros teníamos una manera de trabajar estos temas y Mayol va y te va notificando por la prensa. Entonces, yo le pregunto, por ejemplo, a las otras coaliciones políticas, no es que haya que emularlas, pero ¿se imaginan que un independiente les genera este problema? Porque cuando dicen el veto, el tema es que no haya ningún partido que lo quisiera llevar, ¿ya? Y Mayol, cuando anuncia que va a ser candidato, lo anuncia sin decir en qué partido. Entonces presiona a los partidos a que están obligados a generar ellos la situación de bajar a alguien para meter a Mayol, ¿me entiendes? Pero si tú quieres que los partidos bajen a alguien para meter a otro, tú tienes que hablar con los partidos. Tú tienes que preguntárselo a los partidos. Tienes que comentárselo por lo menos. Decirle, ¿saben qué? Está este problema. Pero sería feo que Mayol le ganara en su lista a Jackson. ¿Por qué sería feo? Con primera mayoría. Yo creo que sería un resultado de una electoral, ¿no? Bueno, en todo caso, ocurrió, pero... es imposible que ninguno de los dos saque la primera mayoría, porque esa es la primera mayoría que va a sacar yo. Pero mira, mi pregunta apuntaba más bien a decir, este conflicto se puede leer de otra manera. Y ahí yo te preguntaba el tema del posicionamiento presidencial, el tema del tipo de proyecto que se instala. Yo creo que etcétera. del tipo de proyecto es una idea que se instaló desde el lado de Mayol, pero que no es real que fue eso lo que ocurrió. O sea, nadie estaba diciendo, no es que Mayol es muy de izquierda, eso no era el problema, ¿ya? Si Mayol está haciendo esto para ser presidente o no, pregunta que hay que hacérsela a él, porque no tengo idea de lo que piensa o siente, y no me parece nada mal que él quiera ser presidente. Me parecería que ojalá todos los dirigentes destacados del Frente Amplio estén dispuestos a asumir posiciones complicadas como la de la presidencia de la República. A mí me encantaría que el próximo presidente de Chile fuera militante del movimiento autonomista, por ejemplo. ¿Ya? Para la otra pasada, Boris tiene 35 o 34. 36. 36 para la otra pasada. 34, sé que tiene más de 35, sí. Ya, ¿y Jackson? Lo que pasa es que hay un problema constitucional, porque la Constitución dice, no, ojo, es que es de verdad. La Constitución dice, para ser electo presidente de la República, lo cual pone los 35 años en el día de la elección y no en el día del cambio de mando. Y Giorgio está de cumpleaños entre medio. ¿Y cómo se resuelve eso? No sé, pues habría que preguntarle al Tribunal Constitucional. Ah, Dios mío. Bueno, vamos a terminar, ahora sí. Ya. En todo caso, a mí no me interesa, yo no estoy pensando en posicionar nombres. No, te digo. Yo voy a votar en la próxima elección presidencial por el candidato del Frente Amplio, sea cual sea. Y, Sí, exacto. Sí. Y ojalá no sea tan joven, quizás. O sí, no sé. Lo voy a pensar. Oye, ya, para terminar, ¿qué significa una ciudad de derechos garantizados? Una ciudad de derechos garantizados. Sociedad de derechos garantizados. Una sociedad de derechos universales. garantizados significa que, para mí, el tener derechos, ¿ya? Y el no tener derechos sociales es un problema de la democracia. Porque finalmente, ¿cómo yo te digo que tú eres ciudadano y que tú estás en una democracia si te digo que lo que tienes que hacer es trabajar para mí todos los días por un sueldo de 300 lucas, que es el sueldo promedio de los que tienen trabajo en Chile, y que vas a tener una mala salud, una mala educación, una mala pensión? ¿Tú crees que eso no es un problema de la democracia? O sea, la democracia no está para resolver eso. Exactamente sí, justamente. Porque O sea, asociamos podríamos discutir teoría democrática, pero ese es otro canal. Por supuesto Director, que sí. ¿puedo hacer otro programa Por supuesto de que eso? sí, porque ser parte de tener ejercicio democrático significa ser ciudadano. Si ser ciudadano no te da un piso de existencia, finalmente tu ciudadanía está vacía. Y si tu ciudadanía está vacía, tu ejercicio de la democracia está completamente vacío. Para mí, los derechos sociales son un problema de la democracia, ¿ya? O sea, no poder operarme la rodilla a pesar de que trabajo todos los días donde me dicen que tengo que trabajar, es un problema de la democracia, y ahí tenemos una diferencia súper importante con la derecha, que finalmente ve que son dos cosas completamente distintas: procedimiento y cuál es la vida que tengo. ¿Es posible capitalismo y sociedad de derechos garantizados universales? Yo, de hecho, voy a ir más lejos. Yo creo que capitalismo y democracia no son posibles. Pero eso no está... Eso pone, el fin del eso es grave, eso sí que ¿Qué? es grave. No, complejo, la reflexión. No, me yo creo que es refiero. imposible, pues, porque finalmente la típica mentira del capitalismo es plantear Que inventaron además la democracia liberal. Claro, o del liberalismo, como quieras llamarlo, ya que nos entramos en la teoría, después me van a retar, me van a decir, no, tenéis que hablar de cosas concretas. Le pido disculpas a mis asesores. ¿Es concreto? ¿Sociedad de derechos? No, pero es Por que... eso estamos aquí, es que, de alguna ¿por qué manera. crees eso? Porque la mentira que plantea el liberalismo, entre muchas, y el capitalismo, es que hay distintos poderes. Que está el poder del dinero y el poder político. Yo creo que el poder es poder. Sí, claro. ¿Ya?
y que finalmente el dinero... Con el rey del poder es poder, pum, te corta la cabeza. El que puede, puede. Claro, el que puede, puede. Finalmente el poder son relaciones sociales. Cuando yo vengo para acá, mi poder económico es el que me permite que otra persona me traiga una copa de vino. Realmente todo el poder siempre es que otras personas hagan determinadas cosas. El único poder que existe es el poder de relaciones sociales, ¿ya? Y el dinero y las instituciones políticas son finalmente expresiones de aquello, ¿ya? Entonces, para mí, en el capitalismo, el que acumula y acumula y acumula poder, finalmente, cada vez que acumula poder, hay menos democracia, porque la desigualdad es profundamente antidemocrática. 1 minuto para los electores del distrito. Electores del distrito, le hago la invitación primero a que participen de la política, a que tomen conciencia de que sus vidas, día a día, la hora en que se levantan, el sueldo que reciben, el servicio de salud al que asisten, el tema del temor a ser parte de tu barrio porque te pueden asaltar, la previsión que tienen tus papás o tus abuelos, está estrictamente relacionado con lo político. Y que el gran engaño de los corruptos es decirte que tú no participes de la política, que todos son iguales y que tú no tienes nada que hacer ahí, porque justamente quieren que no los fiscalice, quieren estar tranquilos para hacer sus cosas. Mi invitación es que tomen la política en sus manos, porque tomar la política en sus manos significa que la mayoría de este país, que es gente decente, expulse a los que vienen hace muchos años coludiéndose y robando, finalmente para construir una democracia y para reconquistar nuestros derechos. Gracias, Gonzalo. No, Estos fueron cuando quieran. Parlamentarias 2017. Oye, y un saludo al concejal Camilo Brodsky de la comuna de Ñuñoa, que es nuestro aliado en esta comuna y amigo. Buenas noches, nos vemos el próximo martes. Esto fue Parlamentarias 2017.